Introducción. La clase desarrolla los métodos efectivos y las prácticas a evitar para restaurar la transparencia de sus faros para conducir con seguridad, pasar la ITV, y las implicaciones en la gestión de la flota, como limpiar los faros del coche, porque los faros se vuelven amarillos y pierden transparencia. La mayoría de los faros incorporan una cubierta de policarbonato, que se encuentra protegida de fábrica contra los rayos ultravioleta. Diversos factores como la exposición solar, los lavados agresivos y las partículas de la carretera pueden comprometer su integridad. Cuando los faros muestran signos de deterioro, se observa un cambio en el acabado, el cual adquiere un tono amarillento y opaco, lo que afecta la capacidad del faro para proyectar la luz de manera adecuada. El efecto no se limita únicamente a consideraciones estéticas. Un haz de luz más débil o difuso puede disminuir el contraste en condiciones de baja luminosidad, lo que puede ocasionar deslumbramiento si la óptica o el ajuste de la lámpara se encuentran defectuosos. Esta revisión sobre cómo el desgaste de los faros afecta a la visibilidad y a la ITV explica por qué es conveniente actuar antes de que el deterioro sea intenso. ¿Cómo saber si basta con limpiar o hay que pulir? Es necesario lavar el faro en primer lugar con agua y jabón neutro específico para automóviles, utilizando una microfibra limpia. Si al secar se recupera la transparencia, la causa del problema era la suciedad. Si el color permanece amarillento y la superficie sigue siendo áspera al tacto, es probable que la capa protectora exterior esté oxidada y requiera un pulido. Condensación, grietas o fallo de iluminación. Es importante señalar que las imperfecciones en la superficie interior no se eliminan mediante el pulido. Una condensación persistente puede indicar una deficiencia en la junta, la tapa, el respiradero o la carcasa. La guía para eliminar la humedad del faro y localizar su origen ayuda a distinguir la condensación de la opacidad externa. En caso de daños estructurales, se recomienda acudir a un taller especializado para una evaluación detallada. La siguiente comparación evita aplicar una solución que no corresponde. Como limpiar los faros del coche, es crucial conocer el procedimiento adecuado para limpiar los faros opacos de un vehículo, ya que esto contribuye a mejorar la visibilidad durante la noche y a prevenir que el deterioro del sistema de alumbrado afecte la inspección de ITV. La suciedad superficial puede ser eliminada mediante un lavado suave, sin embargo, el amarillamiento del policarbonato requiere la restauración de la capa exterior y su posterior protección contra la radiación ultravioleta. Es fundamental identificar las causas del problema antes de proceder con el lijado. Un faro puede presentar condiciones de limpieza deficientes en su exterior, oxidaciones en su estructura, empañamientos en su interior, presencia de grietas, mal funcionamiento o lámparas agotadas. Cada caso requiere una solución particular, ya que pulir no repara una fisura, no seca una condensación interna y tampoco corrige un haz desalineado. Como restaurar unos faros opacos paso a paso, material y preparación. Trabaja a la sombra con el faro frío y la carrocería seca. Para llevar a cabo este trabajo, será necesario disponer de cinta de carrocero, lijas al agua y pulimento específico. Es crucial proteger la pintura, las gomas y las molduras circundantes al faro, ya que el uso inadecuado de herramientas como lijadoras o taladros puede comprometer el recubrimiento o dañar el plástico. Lijado al agua, pulido y protección ultravioleta. Empieza por el grano menos agresivo capaz de retirar el deterioro. Es crucial mantener la superficie húmeda durante el proceso de lija, aplicar una presión uniforme y eliminar completamente las marcas dejadas por la etapa anterior antes de proceder al grano fino. Una vez completado el secado, proceda a aplicar el pulimento en pequeñas áreas, utilizando movimientos suaves y precisos hasta lograr una transparencia homogénea. Es crucial recordar que la finalización de cualquier proyecto con un sellador o recubrimiento ultravioleta es esencial para garantizar la protección del policarbonato. Remedios caseros que limpian pero no restauran. La pasta de dientes puede actuar como abrasivo suave, pero el bicarbonato, el vinagre o los desengrasantes domésticos ofrecen resultados impredecibles. Es importante destacar que estos productos pueden manchar o dañar gomas sin crear una barrera ultravioleta. El uso de productos de automoción y una microfibra limpia
reduce los riesgos potenciales. Por lo tanto, se desaconseja el uso del lavavajillas para lavar el coche, ya que, aunque pueda eliminar la grasa, no garantiza la compatibilidad con plásticos y juntas. Que revisa la ITV en los faros. El Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV establece los requisitos y directrices para la inspección de las luces. La evaluación de la opacidad se basa en su impacto en la función de alumbrado y la presencia de defectos graves adicionales. Antes de acudir, es crucial verificar que ambos haces son simétricos. En caso de que la luz se ubique demasiado cerca, se recomienda revisar el ajuste de la altura de los faros. Es importante destacar que el ajuste definitivo requiere el uso de un regloscopio profesional. La instalación de tecnología LED en un faro diseñado para halógeno solo es admisible bajo normativa específica. Consulta qué comprobar al sustituir halógenas por LED para evitar problemas en la inspección. Cuando compensa acudir a un taller profesional, se recomienda acudir a un profesional si el deterioro es extenso o el faro cuenta con tecnología avanzada, como la matricial. El profesional garantiza un acabado ultravioleta duradero en condiciones controladas. Un profesional capacitado puede integrar el trabajo en un detailing específico. La sustitución del conjunto únicamente resulta justificada en el caso de que el daño electrónico o estructural no sea susceptible de restauración. Preguntas frecuentes sobre la limpieza de faros opacos. La pasta de dientes sirve para limpiar faros opacos. Este producto está diseñado para eliminar la suciedad y lograr una mejora temporal en casos de opacidad ligera, gracias a su acción como abrasivo suave. Este producto no ofrece una protección duradera, no corrige una capa ultravioleta profundamente oxidada, una grieta ni la humedad interior. Que lija se utiliza para pulir los faros. Es importante destacar que no existe un único grano válido para todos los faros. Se recomienda iniciar con el abrasivo menos agresivo para eliminar el daño y avanzar hacia granos más finos, como 1000, 1500, 2000 o superiores, en una oxidación moderada. El uso de un grano 500 u 800 resulta eficaz en la eliminación de material de manera expedita, aunque puede dejar surcos de difícil eliminación. Por lo tanto, su aplicación se recomienda únicamente en casos de daños intensos. Un faro opaco puede hacer que la ITV sea desfavorable. Si, en caso de que el deterioro impida que el dispositivo cumpla correctamente su función o si concurre con otros fallos de alumbrado, se deberán seguir los procedimientos establecidos. La inspección abarca la revisión exhaustiva del funcionamiento, el color, la orientación, la homologación y la fijación. ¿Cuánto dura un pulido de faros? La durabilidad del pulido depende de diversos factores, como la cantidad de material eliminado, la calidad del recubrimiento ultravioleta, la exposición a la luz solar y los lavados posteriores. Un pulido sin sellado puede ocasionar una pérdida de claridad en un corto periodo de tiempo, ya que deja el policarbonato desprotegido. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de que un faro se vuelva opaco es que se pierde luminosidad, incrementando el riesgo de accidente por la noche. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Mantenimiento de los faros. El mantenimiento de los faros no suele estar incluido en el mantenimiento planificado por el fabricante del vehículo. El deterioro se produce gradualmente con el tiempo o la utilización del vehículo. Es importante incluir una revisión del estado de los faros en el mantenimiento planificado para comprobar su opacidad. Formación a nuestros mecánicos. Al ser un mantenimiento tan especializado, si tenemos taller propio, hay que impartir formación a nuestros mecánicos de cómo realizar el mantenimiento de los faros y evitar su opacidad. El jefe de taller, los mecánicos o el gestor de flotas son los responsables del mantenimiento de los faros. No hay que dejar al conductor que decida cuándo se tiene que realizar el mantenimiento porque no tiene los conocimientos necesarios para tomar esta decisión. Taller externo. Si no tenemos taller propio, se recomienda contratar un taller especializado en el mantenimiento de los faros y que realicen el control y mantenimiento de los faros. Formación al conductor. El conductor antes de conducir tiene que realizar un chequeo de diferentes elementos del vehículo. Los faros tienen que estar incluidos en este chequeo.
Si encuentra que los faros se han vuelto amarillos, están sucios, etc., se lo tiene que comunicar al jefe de taller o el gestor de flotas, para que realicen la limpieza de los faros. Si el deterioro del faro impide que cumpla correctamente su función, o si concurre con otros fallos de alumbrado, puede hacer que la ITV sea desfavorable. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!